Bueno, hola Ayla, qué gusto tenerte aquí en nuestro podcast de Mujeres Artistas de América Latina. Tú eres una artista brasileña basada en Madrid. Quiero que nos cuentes un poquito a nuestra audiencia que todavía que no te conoce, un poco de tu trayectoria, cómo terminaste en las artes y cómo terminaste como artista aquí en Madrid. Muchas gracias por la invitación. De verdad que cada vez que me preguntan esto, me parece que respondo de una forma distinta. Soy un poco contadora de historias y yo creo que muchos caminos diferentes. De verdad que mi primera formación fue en design y yo creo que en mi uni se valoraba mucho la antropología, las ciencias sociales y también las artes visuales. Entonces que en nuestros trabajos acabábamos siempre muy implicados con la pesquisa de campo, con otros trabajos de arte también, estudiando un poco de arte contemporáneo. De verdad que en esta época me interesaba mucho también por etnomusicología y mucho por antropología también. Y entonces que al inicio yo pesquisaba muchísimo culturas populares brasileñas, especial en Nordeste de Brasil, donde viene mi familia, y especialmente una tradición, una brincadeira, como se llama, como nosotros llamamos en Brasil, que se llama maracatu rural, que yo creo que de verdad es mi primera escuela de arte, que es una brincadeira muy guay, que hay un maestre tradicional que cantan como que rimas y hay muchos colores, las ropas y todo, que es muy implicado también políticamente con su propio local, que está siempre poniéndose en práctica las cuestiones de ahora para su propia comunidad. Entonces que esto me encantaba mucho, no una teatralización del exótico como muchas veces infelizmente nos hace pasar con las culturas populares, ¿no? Claro. Pero de verdad que es una cultura completamente viva y que dialoga profundamente con el presente, con las cosas que están pasando, con la política. Entonces que yo creo que mi maestre de maracatu rural me enseñó mucho sobre cómo lidar con la materia, con la materialidad. Y yo creo que desde entonces tendría como que, no sé, una gana de dar nombre a las cosas, de alguna manera jugar con la materialidad un poco, entendiéndola y contando historias de una manera diferente o articulando formas de alguna otra manera. Y en fin, yo creo que esto fue mi primera escuela, digo, de arte. Claro, yo tendría interés, pero... Y después fui a buscar cursos paralelos, he hecho una maestría justo, yo creo que algunas de las piezas que están aquí, que se llama Sonantes, fueron el inicio de esta maestría incluso en arte. Cuéntanos un poco de estas piezas que estás exhibiendo aquí en Arco, Sí. Porque aquí observamos bastantes piezas en cerámica, ¿cierto? Sí, sí, Ese sí. es tu medio primordial, Sí, es la sí, sí, cerámica. sí. De verdad que yo cuando empecé a trabajar con arte, trabajaba más con performance y dibujo. Y entonces que de verdad yo no tengo ninguna historia romántica a decir por qué elegir la cerámica, de verdad, que yo creo que fue un poco elegida por la cerámica. Pues que tendría que resolver como que una instalación y necesitaba una materia un poco blanda que no estaba logrando con ningún otro material. Y entonces que un amigo me contó por qué tú no intentas hacerlo con cerámica y todo. Y al final la instalación no fue hecha, pero me quedé en la cerámica. Te quedas en la cerámica. Sí, sí, sí. Háblanos un poquito de, por ejemplo, estas obras que tenemos acá enfrente, esta cuadrícula que de alguna forma está dividida en 4 partes y que vemos otras 2 que, digamos, emanan de esas 4. Claro. ¿Cuál es la historia detrás de estas piezas? Pues de verdad que para mí, como te conté, yo creo que la arcilla, la cerámica, tiene una vocación para esta contación de historias, que es para mí, volver a la cerámica es como siempre volver al grado cero de la contación de historias, porque claro, es una materia como una materia primordial antes de la escrita, entonces que es como que contar una historia antes mismo de la historia oficial, conocida por los documentos escritos, ¿no? Entonces que esta idea me encanta, entonces que trabajar con la cerámica es siempre pensar, está escrito otra vez, o estos restos otra vez. Es como volver y producir nuevas quimeras o nuevos puntos de vista de alguna narrativa. E incluso esto en la arqueología me encanta, de que
pensando arqueología de una manera muy, no claro, como muchos conocen de esta disciplina, que es una disciplina muy fundada en aspectos imperialistas y todo, pero las nuevas miradas para la arqueología, pensándola como una montaje, como a cada fragmento que tú vas encontrando, otra historia va se formando, otra cosa va aconteciendo y tal, la forma de asemblaje que hay la arqueología y la relativización también de cómo esas historias pueden ser contadas. Esto me encanta profundamente, pensar un poco esa historia como una ficción. Claro. Y entonces, que estas piezas es un conjunto de obras que se llama Materia, que es el inicio de que voy a desarrollar más a final del año, que tengo 2 exhibiciones justo en septiembre, y aquí en Arco es justo el inicio de esta investigación. E como estamos aqui em um stand com o Felipe Romero Beltrán, um artista de Colômbia, e estamos justamente falando de permeabilidade, de fronteira e todo, e com Felipe justamente com a imigração, com o tema da imigração, essa fronteira de México e Estados Unidos, e em meu trabalho por el tema de permeabilidades, com esta pensando o tempo, a duração da matéria e também as permeabilidades. Então, que penso alguns fenômenos como una membrana, como la tensión superficial del agua o como la función áptica, que es como el toque de las manos. Y entonces que pensando todo esto como ese aspecto de permeable. Y justo esses pequeños frames en grafite, porque son grafitos sobre cerámica, que son como una historia continua, como un cartoon. Y entonces es justo esto, que se juega un poco con la altura y tal, y hay estos relieves, y es como que cada una de esas piezas de pared cuenta un poco de este punto de permeabilidad de algunos fenómenos, algunos micro, algunos macro, como una membrana plasmática, otros algunos micro, como una membrana plasmática, otros macro, como la línea de Karman, que separa la atmósfera del espacio. Entonces, que jugando un poco con la idea de frontera y justo este momento donde esa frontera es cruzada, sí, es cruzada por un cuerpo, o es cruzada por un gas o lo que sea. Entonces, que los dibujos son justamente este punto, esta inminencia de que se cruce algo. Cuéntanos en estos detalles, porque aquí me parece una referencia bastante al mundo animal, quizás, o qué hacen referencia a los dibujos en particular y cómo dialogan con la materialidad. Que a mí me encanta, les conté la arqueología y a mí me encanta cómo representamos fenómenos a medida del cuerpo, que tanto en la cultura material como diagramas, o desde la historia del arte, o desde un dibujo científico para ilustrar lo que sería esta membrana plasmática y tal. A mí me gusta mucho este tipo de investigación así imagética. Y entonces que este aquí, que sería el caso de una membrana plasmática, he recogido varios libros así de física, de biología y todo, de cómo esa representación ya estaba hecha. Y justo algunos atlas antiguos de cuando esto se empezó, y empiezo a hacer como que un estudio de cómo trabajar un poco con esses arquivos. Yo estoy siempre trabajando con muchos archivos, tanto de imágenes y tal, para producir estos elementos. Este, por ejemplo, también de la tensión superficial del agua, que parece un ojo, pero totalmente se parece un ojo, pero yo puedo enseñarte que es justo, te enseño la parte de la tensión del agua, sí, claro, que es producto de la ausencia de gravedad, porque si estuviéramos en gravedad cero, se vería esa tensión perfectamente en la molécula de agua, que acaso la vemos como gotas, perfecto, pero que allá pues en gravedad cero se vería perfectamente la esfera. Me parecen fascinantes justamente, y cómo se integra también con el espacio, porque crean una serie de sombras al mismo tiempo, dependiendo de la luz está situada, porque en últimas son objetos. ¿Son objetos que están concebidos para estar dispuestos en una pared o también los concibes en otros espacios? Estes justamente son hechos para estar dispuestos en la pared. Es que se llaman materia. Hay una serie que se llama Notaciones, que también son un acúmulo de dibujos. São hechos para la pared e são apresentados como esses pequenos frames, que a mim me encanta, porque a mim me encanta pensar em termos de frames, porque justo en esta serie a veces pienso una temporalidad muy lenta, muy despacio, entonces que pensar como frame by frame, como cuadro por cuadro. Exacto, pensar como una placa tectónica está se moviendo, es una cosa así
es pura ficción casi, ¿no? Como una montaña se mueve por el espacio que... Claro. Y que no lo sentimos, pero claro, que está pasando ese que no movimiento está pasando. y está presente. Sí. Entonces justo me encanta trabajar con esta idea de frames porque para un poco pensar en cosas que aparentemente están paradas, en inercia, pero que son invisibles sí, e insensibles, pero están ocurriendo. Claro, y esto justo me hace pensar mucho la cerámica, porque claro, es una materia que está aquí desde un periodo paleolítico, entonces que la cerámica que estamos aquí tocando hoy está ya hace mucho tiempo, entonces que me hace pensar en periodos de tiempo y de duración de la materia que a mí me interesa, en mi trabajo me interesa mucho. Y cuéntanos un poco de las otras esculturas que hacen referencia a objetos un poco más utilitarios, aunque algunos de ellos no sabría cómo utilizarlos, pero que en mi mente de alguna forma se ven como jarrones o como contenedores, como vasijas. ¿Tenías esto en mente? Porque al mismo tiempo tienen como estas formas orgánicas que también podrían ser vistas como si fueran corales. ¿Cuál es el proceso detrás de estas figuras? Claro. No, que de verdad que son dos cosas que es muy difícil separar una parte del trabajo de la otra porque es todo la misma investigación, la misma cosa, pero pienso que hay trabajos que surgen muchísimo de las notaciones, del acúmulo de dibujos y tal, y otros trabajos que los llaman quiméricos, que son trabajos que de verdad infieren alguna proposición en la realidad. Y Sonantes, de verdad que es un gusto estar exponiendo Sonantes acá, porque justo empecé este trabajo, fue mi primer trabajo mismo con la cerámica, que empecé en 2018. La investigación empezó en 2018, fue también mi tema de maestría y todo, y que justo tuve que parar por cuenta de la pandemia, porque es un trabajo participativo que evoca el cuerpo y tal, entonces que claro, como es una superficie muy porosa, que no se podría seguir trabajando y seguir invitando a la gente a estar junto y tal. La investigación empieza en 2018. Y que es un cuerpo de trabajo que acostumbro llamarlos de quiméricos, que son trabajos que de alguna manera infieren sobre el mundo, sobre la realidad o sobre algún fenómeno y tal. Y entonces que Sonantes empieza de alguna manera mirando objetos en museos etnográficos, museos más de cuño antropológico y tal, muy desencorpados, primero, muy distantes de los lugares donde venían, que esto es un tema, ¿no? Que muchos sabemos que son espolios, y muchos muy apartados dentro de vidrios, lo que sea, del contexto por lo que ha hecho, porque la cerámica hay que ser quemada huecada, que hay que tener un hueco para quemar la cerámica, porque si no la cerámica explota en el horno. Entonces que el vacío es tan importante cuanto la forma. Y entonces que este vacío es siempre un sitio para poner flujos, sea de líquidos, rituales, de día a día o lo que sea, pero es un sitio de entrada y salida de líquidos, de flujos, y mucho trae ese sentido comunal a esta materia, ¿no? De compartir un momento, o sea, un ritual o lo que sea. Y mi interés era un poco estudiar un poco esa morfología y volverla a traer y a apresentarla de vuelta de manera que se pueda disfrutarla o se pueda escuchar su interior. La idea sería exactamente esta, porque se torna como una concha, como un filtro de ruido desde ahora, ¿no? Que estamos aquí ahora hablando, todos pasando y tal, y lo que se escucha aquí es todo el ruido de lo que está pasando ahora mismo. Entonces que el flujo ahora no va a ser ningún líquido, pero va a ser la presencia, exactamente. Y lo que me encanta de esto es que empecé a exponerlos en 2019 y a cada vez que expongo parece que ganan otro sentido. Por ejemplo, exponí en una galería donde se fueron muchos niños. Y entonces que los niños empezaban a contar segredos uno para el otro adentro. Entonces que acaba siendo un sitio que proporcionaba algunos encuentros. Entonces que esto me interesaba un montón. Claro. O sea, explícanos un momento. Estas obras en particular están hechas para ser escuchadas igualmente. Para ser escuchadas. Que las personas puedan comunicar. Exacto. O simplemente oír lo que está pasando a su alrededor, pero al mismo tiempo para comunicar un mensaje. Interesantísimo, porque no hubiera intuitivamente apuntado a esa interpretación original, pero y
invitas mucho a la participación porque dijiste anteriormente que esta pieza la empezaste a concebir durante la pandemia como una obra colectiva. Sí, de verdad que un poquito antes te cuento esto de la pandemia porque mi interés era seguir desarrollando esta serie. Y justo mi exhibición que tendría de esta serie tuve que cerrar y todo, y que como es una materia muy porosa, que se tornaba y justo evocaba el encuentro de la gente, que eso hace sentido en el encuentro, tener estas piezas. Y entonces pues que esto iba en contra de las políticas de la exacto, pandemia. Exacto. Entonces que de verdad que estoy muy contenta aquí con esta oportunidad de volver a producir este trabajo. Buenísimo, espectacular. ¿Y por qué la variación del color de la cerámica? De verdad que una cosa que a mí me encantó muchísimo en la primera versión de Sonantes era que a cada vez que personas, amigos de diferentes países y lugares y tal, se veía un poco un extrañamente familiar, tal vez hablando de forma freudiana, ¿no? De que un amigo colombiano miraba esto y tal vez se acordaba de ahí, una amiga mexicana un poco de allá, entonces que se pondría siempre a medios de camino, entonces que este extrañamente pero familiar que todo se vio un poco en esto, a mí me interesaba, ¿no? Y creaba también diálogo para mí, entonces que muchos amigos me enviaban imágenes de cosas que encontraron, pareciendo que se acordaban mucho, que se acordaban mucho con Sonantes y tal, y entonces que esto me daba muchísimo interés, y entonces que una cosa que quería hacer, que siempre hago, porque claro, no estoy trabajando con una arcilla de Brasil, que es justo, estoy en mi taller aquí, trabajando siempre con la arcilla de aquí, lo que veo siempre es intentar una relación con lo que las personas del taller, con el tipo de cerámica, de arcilla que trabajan y todo, y entonces que busqué aproximarme de una arcilla que le generase un poco de desconfianza de la materia, de que se estaría más hecho con otra materialidad y tal, y entonces que con estas chamotas, con estos granos más gruesos, conseguía un poco más esta desconfianza de la materia, especialmente con esta parte aquí de abajo, que es el soporte, ¿no? Sí, esta un poco piedra y tal, y entonces que es una materialidad que para mí también está un poco diferente porque en Brasil justo esta no tenemos con esta chamota tan gruesa y tal, y entonces que me interesé un montón en trabajar con ella. Muy interesante, Ayla. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso como artista aquí en Madrid. ¿Cómo sientes como la escena artística madrileña y como una artista brasileña desarrollando tu práctica en otro país como España, en Europa? ¿Cómo sientes esa experiencia? Claro, pues muy buena pregunta porque es una pregunta que me hago muchas veces. De verdad que mi experiencia aquí empieza con una residencia en el Museu Colegio, en Arévalo. Y me quedé aquí 3 meses en residencia, desarrollando un proyecto que tendría mucho a ver con... Estaba muy involucrado con la propia ciudad, porque es una ciudad pequeña en Castilla y León, que es como... En Castilla y León hay un juego que es casi como una península, porque hay dos ríos que las acercan así. Castilla y León. Sí, pero justo la ciudad de Arévalo es ubicada como una península, porque es como una isla así. Dentro de los ríos. Sí, dentro de los ríos, claro. Y entonces que para mí fue una experiencia muy fuerte de trabajar allá, involucrarme con el sitio que es un sitio así muy conocido por grandes historias, por grandes narrativas de Isabel la Católica y todas esas historias un poco que todos ya sabemos un montón. Y entonces que mi idea era hacer pequeños contramonumentos en esta ciudad monumental y entonces que traer otros protagonistas adentro de esto. Y entonces que desde esta residencia acabé me involucrando con Madrid y todo, conociendo algunos amigos también artistas, y así fue. Y ¿Cómo ahí te fuiste involucrando? Fui me involucrando un poco en la escena desde la residencia. Y bien. ¿Y cómo te ha informado tu práctica el hecho de vivir aquí? Porque como tú mencionabas, hasta la materialidad sería diferente si la estuvieras desarrollando en Brasil. Claro. ¿Cómo tu experiencia madrileña ha informado tu práctica? Sí, de verdad que vivo parte aquí, parte en Brasil, entonces que todavía estoy medio a medio. Y esto también tú no estás ni aquí ni allá, entonces que a veces estoy aquí hablando contigo
y viene y empiezo a hablar portugués y en Brasil empiezo a hablar español, en fin, que todavía estoy comprendiendo lo que significa esto. Yo creo que una cosa sí que puedo decirte, que justo estábamos hablando con nosotras aquí, las compañeras, que era este sentido de ser latina. Que yo creo que yo tengo 33 años y entonces que mi formación en la escuela era una historia muy eurocéntrica, ¿no? Era una historia muy de Europa y tal, y claro, como somos la América portuguesa, ¿no? Que era como muy apartado. ¿No? Que no tendríamos tanto ni información en la escuela, no había, pelo menos para mí, en mi educación en la escuela, una noción de América Latina como tengo yo hoy. Pero aquí trabajando en España o viviendo en España tengo claramente la sensación de que soy completamente latina, de que estoy reconocida como latina y que siempre este nombre viene adelante de mí, que soy brasileña y tal. Entonces que esto de verdad, que te cuento que es una cosa que todavía estoy descubriendo los múltiples sentidos de esto, que para bien y para mal, como todos sabemos. Claro, es muy interesante porque no eres la única. Yo creo que dentro de la historia del arte latinoamericano, la pregunta de la identidad, la gente se la termina haciendo normalmente cuando viaja. Y cuando suele ir a otros lugares donde esa identidad, como lo acabas de mencionar, que me pareció hermoso esa analogía, viene delante tuya, camina delante tuyo, como si tú tuvieras como un gemelo que se hubiese producido delante tuyo, que va adelante llevando el letrero de la identidad. Que como sabes, que cuando es una arte, no sé, europea o americana, de norte de América, es siempre arte punto, pero arte cuando punto. Somos nosotras es siempre arte latinoamericana y muy remarcado, y de verdad que a mí me encanta cómo usan vosotras también, sabe, que afirmarse desde un otro lugar, que artistas latinoamericanas también pensando críticamente lo que es ser una artista latinoamericana hoy. Ayla, muchísimas gracias por esta conversación, por ser parte de nuestro podcast y mantenernos al tanto de tus proyectos para poderlos seguir compartiendo. A ti, muchísimas gracias. De verdad que siempre, mismo en esta formación de arte, para mí siempre pensé que estaba muy importante esas conversaciones con artistas, y entonces que es un honor estar aquí con vosotros. Ay, gracias. Y de verdad que muy contenta por participar de este proyecto que es muy importante. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, chao. Un abrazo. Yay.